Hola nanitos y bienvenidos al canal. Para aquellos que sea la primera vez que nos ven, recuerden suscribirse al canal. El día de hoy les voy a hablar de un tema que pocas veces hacemos, que es dar gracias. Yo quiero dar gracias a la Profeco por todo aquello que hizo por mí, y la verdad es que yo sin la Profeco no lo hubiera podido lograr sola, y les voy a platicar un poquito de qué fue lo que sucedió. A final de cuentas, lo que tú tienes que hacer cuando vas a la Profeco es saber qué es lo que vas a denunciar, por qué lo vas a denunciar y qué es lo que quieres obtener con tu denuncia. A final de cuentas, si tienes esos tres objetivos cubiertos, lo vas a poder hacer muy fácil. Lo que yo, por ejemplo, en mi caso quería una carta y unos documentos originales que tenían en la institución a la que estaba poniendo una denuncia. Entonces, lo que yo hice, en mi caso, a lo mejor les puede servir también a ustedes, es que, por ejemplo, la Profeco es básico, te va a pedir lo siguiente: una identificación. Aquí lo voy a poner así: una identificación oficial, IFE, pasaporte, cartilla militar, algo que sea oficial, ¿ok? No cualquier documento que ustedes consideren que es una credencial. La otra es que te va a pedir un comprobante de domicilio. Eso es muy importante, que tengas a la mano un comprobante de domicilio que esté vigente. La otra que te va a pedir, que yo recuerdo, son, por ejemplo, tickets o facturas o correos con el proveedor. Es decir, algo que compruebe que esa cosa que tú vas a reclamar la compraste, la adquiriste o hubo un intercambio. Generalmente es mucho más sencillo si tú lo tienes de manera escrita. Cuando hablas como para un call center o un centro de ayuda, eso a lo mejor no te va a servir mucho. Entonces te recomiendo que tengas algo físico con lo que te puedas ayudar. Otra cosa muy importante, que yo no lo había visto así, es que muchas veces las instituciones las cuales nos prestan servicios a nosotros utilizan nombres que no son los reales. ¿Qué quiere decir? Que tienes que tener su razón social y su RFC para poder levantar la denuncia, así como el domicilio fiscal, es decir, el que está junto con su nombre real, para que pueda proceder la denuncia. ¿Por qué? Porque la Profeco lo que hace es que manda un escrito a ese proveedor, a la dirección fiscal que tiene, y si no tienes los datos correctos no va a proceder y vas a tener que volver a ir otra vez. La otra cuestión, que la verdad es que yo no sé por qué se quejan tanto en línea, que vi los comentarios en varios videos de gente que subió y pocos agradecen, pero bueno, aquí les va mi opinión acerca de eso. Lo que tomas, lo que hace es que te chequen la papelería. Por eso les digo que es importante que lleven todo lo que necesitan. Inclusive les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción de la página, y en la página de internet dice cómo lo puedes hacer. He escuchado también que también hay litigios en línea. La verdad es que en línea es la misma gente, supongo yo, que te atiende allá. Entonces, si se retrasan por cualquier situación, porque así pasa, la gente se pone a discutir en el litigio, entonces eso hace que retrase un poquito las citas que tienen con las personas que ya están en llegar a un acuerdo o a un juicio, que también se hace ahí. Entonces tienen que tener en cuenta mucho eso. Y al final del día, lo que les quería compartir es que ese es el primer paso. Una vez que ya te checaron toda tu papelería e hiciste toda, y la tienes toda completa, lo que hace la persona del primer escritorio es que te dice que te va a pasar con un delegado. El delegado lo que hace es que te toma tu declaración, y en base a los datos que él considera por el cual si procede la demanda, te hace una carta, y esa carta se la mandan también al proveedor. ¿Ya? Y eso es lo que hace que el proveedor venga, y en la primera cita pueden llegar a decir que quieren un acuerdo, ¿ok? Y ese acuerdo es lo que van a hacer, como quien dice, que él cumpla con lo que tú estás demandando o lo que tú estás diciendo que es tuyo, ¿ok? En dado caso que no se pongan de acuerdo, lo que procede es que se van a un juicio donde se determina qué parte tiene la razón y qué parte no, y se llega ahí al acuerdo de que te resarce los daños que te tiene o que te hizo. Pero en mi caso, por ejemplo, que yo creo que por eso lo compartí, porque yo soy también mamá y sé que es bien difícil la situación con los colegios privados. Esto fue lo que pasó. Les voy a relatar un poquito para que ustedes vean que la Profeco sí funciona. El caso es que mi niño tiene 2 años y iba en maternal en un colegio que se llama Oxford Valle Alto.
Entonces, ese colegio, yo pedí que me dieran una cita para poder hablar con el director. Al caso fue que ahí tuvimos malos entendidos y aparte había un montón de gente dentro de la cita, cosa que a mí se me hizo muy raro, pero luego la delegada, cuando estábamos en la Profeco, dijo que tiene que haber alguien, una persona por lo menos. Aquí no nada más había una persona, habían hasta varias personas discutiendo conmigo al mismo tiempo. Entonces no llegamos a un acuerdo y no les quiero hacer como que el rollo muy grande, pero para empezar me querían cobrar recargos en enero y en febrero de 20% cada mes. O sea, por eso pedí la cita. ¿Estás de acuerdo? Pides una cita cuando las inscripciones oficialmente son en febrero. ¿Cómo te van a cobrar recargos? Entonces tú dices, bueno, yo levanto una cita por esa situación. En ese ínter en que yo levanto la cita, las otras personas que trabajaban con él administrativamente se dedicaron a enviarme correos evadiendo que yo tuviera la cita con el director, diciendo que yo había entendido mal, que no hay recargos. Y eso lo fui a preguntar personalmente a alguien que yo consideraba que era la administradora, que al parecer no era la administradora. Entonces, de todas maneras, yo saqué la cita por aparte de la que yo ya tenía físicamente la respuesta por correo, que la verdad es que fue muy grosero. Yo entiendo que los colegios tienen fines recaudatorios y hacen promociones del Buen Fin. En mi opinión, son solamente para recaudar dinero para que ellos cumplan con sus cuotas de diciembre. Pero bueno, al final del día yo no lo quise pagar en ese momento y yo lo quería pagar en febrero o hasta que fuera la última fecha, porque yo así me había organizado. Creo que no hay ningún problema en hacer eso. Al final del día es por eso que fui a preguntar y me dijeron que ya tenía recargos y que lo tenía que pagar ya y no me dijeron hasta cuándo tenía para pagar. Y hice el correo, lo envié a la administración, pero en ese ínter pude sacar cita con el director. Saco la cita, mi hijo se enferma en ese ínter, mando al niño al colegio con la receta, que siempre lo había hecho igual, la verdad, no hice nada diferente. Y la receta decía que tenía un medicamento para la cuestión del estómago. Entonces, era simplemente porque tenía un poquito de catarro y el catarro le provocaba eso. Entonces, la persona que era de enfermería me habla a la media hora y me dice que el niño tiene diarrea incontrolable. ¿Cómo pueden decirte algo así si el niño, obviamente uno como mamá no lo va a mandar hacia el colegio? Entonces, pues fui al colegio, me dieron a mi niño y pregunté cuántas veces le han cambiado el pañal. Ninguna. Entonces, yo me quedé como... Bueno, al caso es que existen, como en todos los colegios, los WhatsApps o chats o como lo quieran llamar, para comunicarse las mamás internamente, y ese día el tema fue que las mamás somos irresponsables y mandamos a los hijos sin que estén sanos al colegio para contagiar a los demás, y dijeron la palabra así como que diarrea. Y yo de que, ¿cómo saben? O sea, el día de hoy, cuando hablé con personal directamente del colegio, no había nadie más que la enfermera. Entonces todavía yo iba con un sentimiento peor a la junta, que era el día siguiente, porque había ido a recoger al niño porque ni me habían dado la receta, me tuve que regresar al colegio por la receta para ir otra vez con el doctor y que me diera la carta de buena salud, que el niño ya había terminado su tratamiento y que esa fue la causa por la que había faltado. Total, llego a la junta y ellos ya estaban inclusive enterados de todo lo que se había relatado en los chats. Yo nunca había dicho exactamente nada malo, simplemente yo defendía a mi hijo diciendo, yo no mando a mi hijo con diarrea, yo no mando a mi hijo por esta situación, yo soy una madre consciente de que es un foco de infección. Le dije, y se enfermó en el colegio. O sea, y luego después, que yo ya ni leí porque las mamás se pusieron súper intensas con la situación, salió que había como 12 o 13 o no sé cuántas personas ya enfermas también de diarrea y tenían el catarro y tenían... O sea, eso ya es cuestión de salud del colegio. Entonces, y qué triste que se maneje todo a base de comentarios y rumores que los mismos personal del colegio hicieron. O sea, ¿cómo uno no se va a defender de las situaciones? Tu hijo y él no se defiende, tiene 2 años. Entonces ya eran como que muchas situaciones que yo ya traía escaladas. Entonces ellos también
Y yo simplemente llegué con la actitud de que ya estás enterado, platícame por qué hicieron esto en el colegio. No, es que tú pediste una cita conmigo, tú platícame por qué vienes. Eso me dice el director, y en eso se empieza a meter la esposa del director y los dos atacándome al mismo tiempo. Obviamente tú como persona dices, pues es una cita 1 a 1, y fue lo que dije. Me dijo, bye, adiós, ya no te quiero en mi colegio. Entonces, si te dicen eso, que ya no te quieren en su colegio por esas situaciones que ellos hayan determinado, por la cual ya no debes de estar en su colegio, en mi opinión y en la opinión también de la Secretaría de Educación Pública, de los Derechos Humanos, que también fui, y de la Profeco, si tienes este mismo caso donde ellos han decidido que tú ya no continúes con la institución por la razón que ellos quieran, te tienen que dar tu papelería completa, los materiales que tú les proporcionaste, sea la cantidad que sea que haya quedado. La otra es que te tienen que dar toda la papelería completa del niño. Y muy importante, si firmaste pagaré, si firmaste algún comprobante que dice que les debes tú a ellos, te lo tienen que regresar. No puedes esperar a que no te lo den. La otra es la carta de no adeudo, la carta de la razón por la cual se terminó la relación entre la familia y el colegio. Y en el caso que aplique, que en este caso no, porque tiene 2 años, pues que aplicara el concepto de carta de buena conducta. Por lo menos antes de que ustedes se vayan, que les den todo. ¿Por qué? Porque cuando fui a los Derechos Humanos y a la Secretaría de Educación Pública, me dejaron algo muy claro, y es cierto. Si tú te vas de la institución y no te llevas tus papeles, prácticamente pierdes los derechos de que te los den, porque ellos se reservan el derecho de dejarte entrar a su institución. Ellos me pidieron varias veces que me fuera de la institución, que otro día lo arreglaban, que porque estaba alterando el orden público y demás. Entonces yo di una solución que creo que a mucha gente en mi situación podría utilizar. Me quedo en mi automóvil en el estacionamiento de la institución. Creo que es lo más viable, porque si tú te vas de la institución sin tus cosas, olvídate, no te las van a dar. Vas a tener que meter ahora sí una demanda un poquito más seria de lo que fue la mía. En mi caso, la persona no me quiso proporcionar mi carta del por qué salí de la institución, y se la pedí varias veces y él no me la quiso dar, porque realmente fue porque le dije a la señora que no se metiera, y pues se metió, y él se enojó porque es su señora, y yo lo entiendo, pero sigue siendo un negocio muy familiar y se nota. Y negocio es negocio, simplemente quiero hablar nada más con el director, pero bueno. Y la otra que es muy importante es mis pagarés. Sin mis pagarés, él me puede demandar de que yo le debo dinero a él. Entonces, pues yo estaba así como que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hablé con una persona por teléfono mientras estaba en mi automóvil, que me orientó, que es un abogado. Entonces me dijo, no te vayas sin tus papeles, por favor, que todo lo demás no te interese. Simplemente que te interese tus pagarés, toda tu documentación original, y demás, ¿no? O sea, todo lo referente a tus papeles, que te lo lleves. Y en este caso, se supone que también me debieron de haber dado la evaluación del niño, y no me la dieron. ¿Por qué? Porque simplemente ellos no quisieron darme esa información, y es mía. Al día de hoy no la tengo, o sea, de cuál fue la evaluación. Y sí hubo una primera evaluación y no me la entregaron. O sea, para que vean, en mi opinión, lo poco ético que fueron en la decisión que tomaron. Entonces, aquí lo que quiero aclarar es que cuando yo voy a la Profeco, voy el mismo día que me hicieron esperar 3,5 horas en el estacionamiento para darme mis papeles, mi material y demás. Yo la cita la tuve a las 9 de la mañana, salí a las 11:30, casi 12 del colegio, ahí yo afuera esperando mis cosas, sin importarles que llevara al niño. O sea, súper poco profesionales, porque no tenían las cosas preparadas. Entonces, al final del día también me debieron dinero, y ellos decían que yo les debía, y que tú, y que, bueno, ya sabes, ¿no? Entonces, en la carta donde decía que yo les debía a ellos, no le querían poner la cantidad que yo les debía. Le dije, oye, si te voy a poner una demanda ante cualquier institución, le tienes que poner cuánto dinero te debo. Y él regresaba y luego venía con cartas que no tenían el nombre correcto y regresaba. O sea, estaba tomándose un tiempo muy considerable.
En el Inter me sacan del chat de las mamás, del cual decía que no tenía ninguna injerencia, y claro que sí, cuando se enojó y estuvimos en la plática, ahí lo dijo: yo sé todo de mi colegio. Obviamente porque había maestras y personal de la institución en el chat, porque tenían a sus hijos en ese mismo grado, entonces él se enteraba de una u otra manera de lo que pasaba en el chat, y así pasa en casi todos lados, por lo que me platicaban en los derechos humanos. Entonces estas personas pues saben todo lo que corre a su alrededor. Y ahora lo que hice fue, pues bueno, voy primero a la Secretaría de Educación Pública, porque le están negando el derecho a la educación. Voy a la Secretaría de Educación Pública y ahí me dicen: es que es maternal, si tuviera 3 años podríamos poner esa demanda de que le niegan los derechos. Y yo dije, claro, o sea, él me corrió con el hecho de que cuando me dijo que me fuera, me dijo: nunca me vas a poder demandar porque esto es ilegal. Y eso fue lo que él me dijo. No sé si sea verdad o sea mentira, si su escuela es legal o ilegal, porque ahorita les voy a platicar por qué. Al caso es que cuando fui a la secretaría me dicen: es que eso lo corre la Sedesol porque se considera una guardería. Y yo, perfecto, entonces voy a la torre, voy a la torre que está enfrente del Palacio de Gobierno, que ahorita no recuerdo el nombre, pero la Torre Latino es realmente donde está la sede de Sedesol, donde tenía que ir. Y fui un día antes a la otra sede de Sedesol, que es para 65 y más, pero no venía especificado cuál era cuál. Entonces, cuando fui a la de 65 y más, me dijeron: este es Sedesol, sí, pero la otra Sedesol es la que se encarga de las guarderías, que está en la Torre Latino, allá por Juan Ignacio Ramón. Entonces ya no tuve yo tiempo de ir a la otra torre. Entonces, por lo mismo que el Inter que me dieron para ir a la siguiente cita, porque me dice la Secretaría de Educación Pública que ese señor no se veía registrado como guardería. Entonces yo la única manera de comprobarlo era ir a la Sedesol, porque eso ya no le ingiere a la Secretaría de Educación Pública. Entonces, como ya no tuve tiempo porque fui a un lado que no era, entonces dije: no lo voy a perseguir por ese lado, simplemente quería saber el hecho de que si este negocio era legal o ilegal, porque él decía que no. Entonces, ningún negocio o ningún servicio corre de manera ilegal en México. Todo tiene reglas y hay registros para todo, y eso es lo que ustedes tienen que saber. En dado caso que se hubiera salido de control esto, yo se hubiera ido a la Sedesol, que está en Juan Ignacio Ramón, en la Torre Latino, a checar si esta persona tenía pues permiso o no. ¿Por qué? Porque se convierte como una guardería ABC. Imagínense, o sea, en mi opinión, el tenerlo a nuestro hijo en un lugar donde ni siquiera están registrados, o sea, puede ser algo muy peligroso, inclusive porque no tienen y ni cuentan a lo mejor con los estándares que debe de contar una guardería, que fue lo que pasó con la ABC en el Distrito Federal. Y yo dije: wow, a lo mejor por eso fue que todos los niños se enfermaron y le querían echar la culpa a mi hijo. Y de hecho, cuando él fue a la Profeco, dijo que mi hijo estaba enfermo y que le iba a poner en la carta de salida y que esa era la cuestión por la que salía. Claro que lo que él no sabía era que yo ya había sacado la carta de buena salud y se la iba a mostrar antes de que me corriera, pero pues me corrió antes yo por eso traía al niño para dejarlo, pero bueno, pues sucedieron muchas cosas, ¿no? Y al final del día, o sea, cuando voy con la delegada y le dije: mira, aquí está la carta de que el niño tiene buena salud, ¡tarán! Pues ahí él dijo: bueno, pues porque no llegamos a buenos acuerdos entre la familia y la institución, y así lo voy a poner, para que tú estés consciente de que le voy a poner que no tuvimos buena relación. Pues ponle lo que tú quieras, porque mi hijo ni es contagioso, ni es malo, es bueno, o sea, al final del día necesito la carta para inscribirlo en otra institución. Y este señor, aparte de todo, llegó 35 minutos tarde a la junta. O sea, él pensando, o yo no sé, o sea, esta es una institución de gobierno, o sea, llegas tarde a una cita de esa magnitud. Digo, ¿qué clase de seriedad tiene? Y aparte de todo, se estaba siempre colgando de decir que Oxford tiene 65 años, 60 años, decía, en el mercado. Pues sí, amigo, pero ¿sabes qué? Yo trabajé en algo que también es igual que el Oxford: franquicias. Entonces, no todas las franquicias son iguales. Unas son muy buenas, otras no son tan buenas. Y ese fue por lo que me dejé llevar para meterlo a un Oxford. Porque tenía varios compañeros, amigos del colegio, que tenían a sus hijos en Oxford, en otra
otra área dentro del área metropolitana de Monterrey o inclusive en otro municipio, y que me platicaban maravillas, que era un colegio bilingüe, que les daban otro idioma, que aparte del inglés les daban otro idioma, que tenían clases extracurriculares. Este Oxford solamente tiene 5 años. O sea, como quien dice, lo que él alegaba en la Profeco, pues no era verdad, porque es una franquicia y tenía pocos años. Y los otros Oxfords, la verdad es que tienen una fama muy buena, y al momento que yo fui a pedir informes, él me dijo que todos eran distintos. Entonces yo creo que eso fue como que un foco de alerta, ¿verdad? De que pues no es bilingüe todavía, hasta tercer año los empiezan a hacer bilingüe, ni siquiera, o sea, es puro español, o sea, llevan nada más una clase en inglés, es como que nada que ver con lo que a mí me habían platicado mis amigos que tenían y amaban al Oxford. Entonces es lo que yo digo ahorita, y obviamente es mi opinión. Esta institución o esta franquicia en específico, que es Oxford Vallalto, es la que me brindó ese servicio, y por lo cual recurrí a la Profeco, y en la Profeco llegó a él al acuerdo de que me iba a traer mis pagarés, que dijeron que se fueron en inundación, y tengo una carta que lo dice, o sea, y aparecieron mágicamente, simplemente no sabían dónde los tenían, o sea, tenían un problema administrativo, que es lo mismo por lo que surgió el problema, por un problema administrativo. Y la otra fue que ahí sí me quiso dar la carta. Entonces fue así como que bueno, ya me diste la carta de la razón por la que íbamos a salir. Y la tercera fue que él, de alma caritativa, y le salió a él de su corazón, de decirme que me iba a dar una carta que decía no adeudo, para que también me sirviera, y hasta me dijo que era una experiencia para mí de crecimiento saber que la tenía que pedir. Y bueno, yo también le dije, oye, es como crecimiento, le dije, está bien que tengas a alguien a tu lado, pero esa persona tiene que ser un observador, no tiene que ser una persona activa en la que se va a discutir. Y claro que él me miró así como que no muy contento, pero él se estaba poniendo a darme lecciones de vida, y pues yo también quise darle una en mi humilde opinión. Obviamente, como les digo, esta es mi opinión de lo que está sucediendo. Él puede tener también sus opiniones acerca de este video y demás. Pero sí me gustaría compartirlo, porque no estamos solos, y eso fue lo que me dijo Derechos Humanos. Nosotros solo podemos actuar, y eso es para las personas que tengan a sus hijos en escuelas públicas. En el caso que sea una escuela pública, ellos sí se pueden meter y puedes levantar una demanda con ellos. Más sin embargo, cuando tú vas y dices que quieres levantar una denuncia, queda un registro de a quién le quisiste levantar la denuncia. Y como un foquito ahí rojo, ¿verdad? Que yo también pues lo dejé ahí, para que hubiera un historial de la situación que me pasó. Entonces, como les digo, como llegamos a un acuerdo, ya no fui al asesor a perseguir si esta persona tenía su negocio legal o de manera ilegal. Y la verdad es que a final del día, el tener el espacio, las instalaciones para poder hacerlo, porque toda esta área de carretera nacional, que es el sur, que es donde vivo yo, tiene muchos colegios, y todos empezaron a dar de repente maternal y de 1 año de edad para cuidártelo. Eso se considera guardería. Entonces, como les digo, nada está sobre la ley. Hay una institución que te puede decir si realmente esa guardería es legal o es ilegal. Entonces ahí les dejo como quiera también el dato de la Sedesol allá abajito, para si ustedes quieren hablar a la Sedesol y preguntar también dónde pueden verlo de el registro de la guardería. Pues sería increíble para gente que dice, oye, se están corriendo aquí como cosas raras o sucediendo cargos que no deberían, porque en este caso también, o sea, yo, la otra cosa que expresé en el chat, que creo que también les molestó mucho, fue que querían cobrar una plática de sexualidad en efectivo. Entonces yo dije, bueno, yo no voy a pagar algo en efectivo si no me dan un comprobante fiscal o una cuenta donde depositar, porque eso francamente pues está mal, fiscalmente hablando. Entonces fueron cosas que continuaron para que ya cuando yo llegué a la plática ellos estuvieran sumamente enojados. Entonces, y a esto súmale que yo también estaba enojada, obviamente. O sea, cuando uno va a tener un diálogo con una persona, lo que quiere es escuchar respuestas y no escuchar ataques. Entonces, y cuando escuchas ataques, pues tú también atacas y te pones mal. Es normal, y más cuando dos personas te están hablando al mismo tiempo, entonces como que sientes
en mi opinión, que te están atacando y lo que tú quieres es defenderte. Pero si ellos toman una decisión, como le repito, de que ya no continúes en la institución por la razón que sea, te tienen que dar tus papeles, son tus derechos y tus derechos cuentan. Y aunque te digan que no los demandes, como ellos me dijeron muchas veces, nunca me vas a poder demandar, claro que lo puedes hacer. La Profeco es tu voz, la Profeco, a pesar de que tienen un proceso largo, es excelente. Nunca hubiera obtenido mis cartas, ni siquiera mi pagaré. Él le había dicho que se había destruido en una inundación. O sea, ¿sabes que un pagaré es lo que defiende al proveedor de que tú le pagues? Y si él, en dado caso, le llega a suceder algo a sus pagarés, tienen por derecho que exigirte otra vez que vayas y firmes sus pagarés para que tú te hagas responsable de pagar. Eso jamás sucedió. Entonces simplemente en ese momento no los tenía a la mano y siguió francamente de que yo me iba a caer en que, sí, te firmo que tú los perdiste y te doy la autorización. Claro que no, porque al final del día ese pagaré es para ti lo que te libera de la deuda, ¿no? Entonces yo no firmé esa carta que él me dio diciendo que los había perdido en una inundación y fue lo que le dijo la delegada. Ella no quiso firmar mi carta. Pues no, señor, y está en lo correcto. Le tuvo que decir a la persona a la que le brinda el servicio que le fuera a firmar otra vez. Pues claro, caramba, o sea, tampoco son enchiladas ni se regalan las cosas, ¿verdad? ¿Cómo te vas a defender tú en el caso que yo como persona, tu cliente, no te quiera pagar porque tú no tienes forma de demostrar que yo te debo algo? Total, la delegada consiguió que me dieran la carta donde decía la razón por la que el niño había salido del colegio, el pagaré, o sea, todos los pagarés que le había firmado, o la carta más bien de pagaré, y aparte la carta de no adeudos. Y fin del caso. Creo que fue algo feliz para mí, nanitos. Espero que les haya servido mucho este video. Lo hice con mucho cariño para ustedes y simplemente para darle un agradecimiento otra vez a la Profeco y a la delegada que me atendió, que la verdad se portó increíble. Tipo, logramos el acuerdo sin que nos fuéramos a juicio, y obviamente a Oxford no le convenía que nos fuéramos a juicio porque obviamente ahí sí iba a quedar más marcado su nombre, y por eso llegó como un agente de paz diciendo que quería hacer un acuerdo. En mi humilde opinión, simplemente fue para que no le metiera la demanda y que quedara registrado, porque sí quedan registrados, y sí, también les ponen multas por llegar tarde y demás. Si realmente hubiéramos estado en un litigio, él le hubieran puesto una multa por llegar tarde. Pero bueno, nanitos, los quiero mucho, nos vemos el próximo martes. Y espero que les haya gustado mucho esta cápsula informativa, y que la verdad es que la hice de todo corazón para que ustedes también sepan que no están solos y que sus derechos cuentan. Y hay muchas instituciones, que voy a dejar aquí abajito los datos, en las que pueden ustedes valerse para poder hacer valer sus derechos. No están solos y son gratuitas. Gracias, nanitos, hasta la próxima.